Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esposa del César. Feliz lunes. Estamos muy contentos y todo muy entusiasmado porque la cosa se ha movido mucho y entonces, bueno, les vamos a platicar. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar acerca de corrupción o de anticorrupción con palabras que todos usamos para poder combatir la corrupción, bueno, pues con un poquito más que solamente con buenas intenciones y al nivel de cualquier ciudadano. Perfectísimo. Todos los programas de La Esposa del César tienen una noticia, un caso y una tipología. Hoy es un día especial por un montón de razones. Para los que han estado siguiendo el asunto y para los que no también, yo creo que ya todos se enteraron. Hoy el caso, la noticia y la tipología son todos la misma cosa y yo creo que no nos va a tocar otro así en algo de tiempo. Y vamos a hablar, por supuesto, de Walmart. Ok, ¿qué pasa con Walmart? Después de 7 años de investigaciones por actos de corrupción, por una estratagema de corrupción muy grande, un entramado de corrupción muy grande, se resolvió y se acabó finalmente el asunto de Walmart. Este no es un asunto que se acabe en los tribunales, como muchos asuntos de corrupción, muchos casos de corrupción que se resuelven en Estados Unidos, se resolvió a través de negociaciones con las autoridades. Es muy común, es perfectamente correcto. Casi en todos los casos está por encima de la sospecha. En este yo creo que no, pero ya veremos más adelante por qué. Antes de eso les voy a dar un poquito de antecedentes. Primero, lo que tenemos que saber, lo básico. Existe una ley en Estados Unidos que se llama la Ley sobre Actos de Corrupción en el Extranjero. Este es su nombre en inglés. Y bueno, ¿de qué se trata? Es la ley dentro de Estados Unidos que se encarga de prevenir la corrupción, que la gente salga de su país a pagar sobornos a otro país, a funcionarios públicos de otro país. Aparentemente no es tan sencillo como eso, no nada más es un párrafo que dice es delito hacer esto y esto y esto, no. Plantea distintas cosas y aplica a distintas personas, pero básicamente si una persona toca a Estados Unidos para hacer negocio, esta ley nos prohíbe salir a otro país a pagar sobornos. Ok. Esta ley contempla 3 delitos diferentes. El primer delito es el delito de pagar un soborno a un servidor público extranjero. Salir de tu país, pagar un soborno para recibir algo a cambio. Bastante lógico. El siguiente delito es tener sistemas de anticorrupción que sean ineficaces o de plano no tenerlos. Eso también puede ser por sí solo un delito. Y el tercer delito es falsificar los registros contables para esconder los actos de corrupción. También tenemos que saber que esta ley la administran, la aplican 2 autoridades específicamente. La primera es en las cuestiones penales, todo lo que tiene que ver con lo criminal, delitos, delincuentes, penas. La administra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también conocido de esta manera, así lo vamos a abreviar, lo van a ver en nuestras notas. Y las funciones que realiza esta autoridad son las funciones de fiscalía. Es la máxima autoridad legal del gobierno que se encarga de enjuiciar a los criminales. Ok. Y en las cuestiones administrativas o también civiles, que son las sanciones que te aplica el gobierno, las regulaciones que te aplica el gobierno, esta ley de ese lado la aplica la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, también abreviada de esta manera, así la van a encontrar en nuestras notas. El trabajo de esta autoridad es la regulación y la supervisión de los mercados de valores. Listo, bueno, pues eso es lo que tendríamos que saber. Vale, vamos a los antecedentes. La verdad es que la historia es tan compleja o tan larga como la quieran hacer. Los antecedentes periodísticos más completos son los de New York Times. Si los quieren revisar, basta con hacer una búsqueda en el buscador favorito, en su buscador favorito, y van a encontrar pues la historia de esto. Vamos a tratar de condensarla aquí porque además de eso es una historia muy larga. Ok, desde 2003, aparentemente dentro de Walmart se empiezan a dar reportes internos a través de correos electrónicos de su propio sistema interno. En estos correos se reporta a los ejecutivos de la empresa que hay actividad indebida, que hay actos que pueden ser considerados de corrupción y que algo se tiene que hacer al respecto. Bien. Estos reportes se originan de abogados que conocían íntimamente la operación de la empresa porque se encargaban de estas cuestiones administrativas e inclusive a veces se encargaban del propio pago de los sobornos. Vale, a raíz de esto se hace una investigación interna. Investigación interna significa que las autoridades no están implicadas, solamente yo como empresa me reviso a mí mismo y se dan cuenta, esta investigación arroja, entre otras cosas, que, bueno, posiblemente existen sobornos por más o menos $24 millones solo en México. Ok. ¿Qué es lo que pasó con esta investigación? Pues se ignoró y se escondió. Esos fueron los resultados. ¿Por qué? Porque
había conflicto de intereses al interior de la empresa. Las personas que revisaban la información de la investigación eran los que se beneficiaban de los actos indebidos, ejecutivos que cada vez estaban ganando más dinero y más influencia en la compañía por los resultados que estaban obteniendo, y esos resultados los obtenían pagando sobornos. Entonces se hizo un ciclo de desinformación o de ocultamiento de la información. Después de cierto tiempo, y donde realmente estalla el escándalo a los ojos públicos, ya había una investigación oficial, pero a los ojos públicos el escándalo estalla cuando el periódico The New York Times publica un artículo, un reportaje en el que detallan los nombres de las personas, los puestos de las personas, los nombres de los abogados, a quién se les pagaban los sobornos, todo. Sale absolutamente todo. El problema de esto es que, bueno, no está mal documentado y no está mal sustanciado, pero es una investigación periodística. Ese es el trabajo de The New York Times y bueno, ellos cooperaron con las autoridades en su momento, pero hay que tener muy claro que lo que para el New York Times acredita que algo pasó no es lo mismo que lo acredita para el gobierno. El gobierno tiene, pues, que tiene exigencias más altas. ¿Ok? Perfecto. En este reporte se detallan distintas cosas, entre ellas se detallan especialmente los sobornos y la trama de encubrimiento, el entramado de encubrimiento al interior de Walmart. ¿Qué es esto? Bueno, pues el gran escándalo es no solamente Walmart está saliendo de su país a pagar sobornos, sino que la gente lo sabe y lo está escondiendo. ¿Por qué? Por dinero. Es una versión más de decir mentiras para recibir dinero. Después de que sale el artículo de New York Times, los ejecutivos de Walmart realmente se abocaron principalmente a mitigar el daño, esto que llaman control de daño o administración de crisis. Básicamente, ¿cómo hacemos que esto nos afecte lo menos posible? Pero lo abordaron desde un punto de vista, pues digamos, muy pragmático, o muy egoísta o muy simple. ¿Cómo reducimos el daño y seguimos haciendo negocios como siempre los hemos hecho? Perfecto. El resultado fue que en esta mitigación los reportes se ignoraron y se escondieron, se ocultaron. Las investigaciones se ignoraron y se escondieron. Y la empresa se acercó al Departamento de Justicia y le dio información, hizo una confesión parcial. Esto es importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente Walmart se acerca al departamento y le dice, fíjate que me encontré con esto que es indebido, pero el Departamento de Justicia le dice, sí, ya sabemos, y entonces esta confesión pues ya no es tan contundente, ya no tiene el mismo valor. No tomamos en cuenta al niño que nos dice que rompió un florero después de que ya lo descubrieron, de que rompió el florero. Es más o menos así. ¿Cuáles son los delitos de los que se le acusa a Walmart, tanto en el reportaje y por los que se le investiga? Se le acusa de cometer el delito de soborno para obtener permisos administrativos, permisos de construcción, licencias de funcionamiento, servicios gubernamentales, entre otras cosas, cuestiones ambientales, este tipo de cosas. El resultado es que al cometer esos delitos, pues también se le tiene que acusar de tener del segundo delito, que es tener sistemas anticorrupción que no son muy buenos, y si le están mintiendo a las autoridades en su contabilidad, pues entonces es del tercer delito. Entonces, aparentemente, presuntamente la empresa comete los 3 delitos. Aquí es donde la cosa se pone un poquito interesante y donde entra el aspecto de la tipología. Bien. Esta tipología ya la habíamos platicado. Habíamos hablado de los terceros intermediarios. Los terceros intermediarios son terceras partes que no están relacionadas con la empresa. A veces son prestadores de servicios, abogados, consultores, despachos, firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que ajenas a la empresa, a las que se las contrata para hacer algo, y ese algo simplemente oculta el cometer actos de corrupción. En este caso aterrizó con una figura que en México tenemos pues muy conocida esta profesión paralegal que le llamamos gestores. No son precisamente abogados, son personas que se dedican a hacer trámites, a hacer cosas, a solucionar problemas. La forma en la que se pagaba estos sobornos presuntamente es, bueno, número uno, las personas dentro de la empresa, dentro de Walmart, identificaban cuál era el trámite que necesitaban hacer. Después de esto, identificaban al servidor público que se encarga de aprobar este trámite. Es relativamente sencillo y relativamente rápido. Llegaban a la conclusión de que se le iba a pagar un soborno y fijaban el monto del soborno. Probablemente lo negociaban con la servidora pública o el servidor público. Y ese monto del soborno, Walmart lo pagaba al tercero intermediario, a este gestor, un despacho de abogados, etc. En este caso fueron muchas veces 2 despachos de abogados en particular. Walmart entrega el dinero al despacho de abogados y el monto del soborno más un sobrecoste del 6%. Ese 6% son los honorarios de los abogados, porque los abogados cobran por pagar sobornos. Así parece estar estructurado esto. Y bueno, los abogados entregan el soborno y cobran su 6%. Una vez que entregan el soborno y que ya cobraron su comisión, emiten una factura a Walmart por el monto total.
Y esta factura tiene generalmente una descripción bastante genérica. Lo que dice es algo así como por servicios legales prestados, pero tenía un aspecto muy peculiar. Al final de la factura tenía una clave de 3 caracteres. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos una factura que decía servicios legales prestados en marzo, EGJ. Y nadie sabía qué significaba eso, excepto el despacho de abogados y los ejecutivos de Walmart. Estos 3 caracteres eran las claves que identificaban para qué se había pagado este soborno. Entonces, la versión corta es: te doy una factura por el soborno que me pediste que pagara, y lo que pagué con este soborno fue tráfico de influencias, fue las reglas de una licitación, fue información privilegiada, pagamos que desapareciera una investigación, pagamos que nos quitaran una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas por las que se puede pagar un soborno. Entonces ya lo tenían relativamente bien armado, era un sistema relativamente sofisticado para el pago de los sobornos. Cuando Walmart reportaba eso internamente, lo que reportaba es, bueno, se pagaron servicios a un tercero, y aquí está la factura, y la factura dice servicios profesionales y alguna clave que pues quién sabe qué es lo que signifique. Y Walmart lo que puede hacer con eso es, bueno, primero esconder que está pagando sobornos, porque nadie quiere poner en su contabilidad que paga sobornos, y violar la ley y falsificar su contabilidad, y entonces así es como se actualiza el tercero de los delitos. Cuando las autoridades se dan cuenta de todo esto es cuando, después de que estalla el escándalo con Walmart, y además es importante señalar que aquí solamente platicamos de los hechos, de lo que sucedió en México, pero al mismo tiempo las indagaciones de las autoridades arrojaron que lo mismo o cuestiones similares, estratagemas similares estaban ocurriendo en Walmart China, en Walmart India, en Walmart Japón, en Walmart Brasil, entre otros lugares. Es una empresa que tuvo una estrategia de expansión muy agresiva, y cuando se quiere lograr mucho y muy rápido, pues la supervisión se vuelve pierde prioridad, y esto fue uno de los resultados. Preferimos platicar del asunto de México porque el esquema se replica en distintos lugares, y el mayor escándalo y la mayor cantidad de sobornos que presuntamente se pagaron pues fueron en México. Entonces, bueno, por eso. Se hace la investigación a partir de 2012, ya los procedimientos administrativos, no la investigación periodística. Y bueno, Walmart hace esta confesión parcial. El siguiente paso en el proceso es que el Departamento de Justicia hace su propia investigación, los fiscales hacen una investigación policíaca, jurídica, para conocer qué fue lo que sucedió al interior de Walmart, y durante todo este proceso Walmart coopera con las autoridades. Esto es bastante común. Los mismos abogados, cualquier abogado que se dedique a cuestiones de anticorrupción les va a decir: mira, estás en esta situación, lo mejor que puedes hacer es cooperar con las autoridades, porque en el mejor de los casos no hay corrupción y asunto resuelto. En el peor de los casos sí la hay, y tú te puedes beneficiar al menos de un descuento en la sanción si cooperas con las autoridades. El proceso de investigación es muy largo. Durante ese lapso de tiempo Walmart cambió de despacho de abogados al menos 2 veces. Es interesante saber, o vale la pena dejar claro, que en gastos legales durante todo el proceso de investigación, Walmart reportan bajo sus propios números que se gastaron aproximadamente $900 millones. Es una cantidad ridícula. No nada más son los honorarios que se les pagaba a los abogados y abogadas, sino que también esto implica los gastos de robustecer los sistemas de cumplimiento, los sistemas anticorrupción, las reglas, las capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este proceso de anticorrupción, Walmart se gastó internamente $900 millones. Esto no es una multa, son gastos e inversiones que ellos hicieron, y que, ojo, la pueden deducir de impuestos. Bien, los rumores entre la gente que está entendida, repito, rumores entre la gente que está entendida de estas cuestiones, es que a Walmart le urgía resolver este asunto antes de que acabara el gobierno de Barack Obama. El rumor es que el gobierno de Barack Obama hace una oferta a los abogados de Walmart donde les plantea los términos de un convenio. Como les platiqué, esto es perfectamente legal, y lo que les proponen es: vamos a terminar ya con este asunto, y a cambio de esto, tú, Walmart, tienes que admitir que cometiste el delito de soborno, más los otros 2 delitos. Tienes que pagar una multa de $1,000 millones, además de los $900 millones que ya se habían gastado en abogados. Te vamos a fijar un interventor, y quien paga los honorarios de esa persona es la propia empresa. Entonces yo pago para que alguien más esté en mi casa revisándome las cuentas. El siguiente término era, bueno, lo básico de cualquiera de estos convenios: cooperación continuada, que significa que cualquier información que el gobierno necesite, la empresa se la va a facilitar. Y esto es interesante: una posible inhabilitación. La inhabilitación es
Pues una forma, digamos, muy elegante de decir estás en la lista negra del gobierno. Ya no puedes hacer negocios con el gobierno. Cuando una empresa, al menos en Estados Unidos y en otros países como México también, pero al menos en Estados Unidos, cuando una empresa comete delitos de corrupción de esta naturaleza, se la inhabilita inmediatamente. Y este punto es bien interesante porque puede ser el aspecto más costoso para Walmart, que se le inhabilita de hacer negocios con el gobierno. Lo que pasó con esta oferta es que a Walmart no le pareció y la rechazó. Perfecto. Viene el gobierno de Donald Trump. Y en el gobierno de Donald Trump se dieron distintas cosas. Todos ya sabemos que Donald Trump se ha manifestado sobre la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero. Es una persona que se ha manifestado, se opone a esta ley, dice que es una ley mala, que perjudica a las empresas, cosa en la que respetuosamente considero que no sabe nada y está completamente equivocado, pero bueno, esa es su opinión y vamos a hacer como que la respetamos. El gobierno de Donald Trump, ojo, cuando entra Donald Trump, cambian las estructuras administrativas. Claro, es muy común que entra un gobierno nuevo y entran empleados nuevos, pero aquí los términos, las cosas se manejaron muy mal. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, entre otras cosas, salió el que era el fiscal general, Eric Holder, salió de su cargo y entonces Donald Trump fue cuando platicamos sobre esta debacle de que se quedaba sin fiscal general, sin titular del Departamento de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado fue de todas estas remociones, renuncias y protestas, fue que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Bolsa y Valores tuvieron un nuevo titular, ambos designados por Trump. El Departamento de Justicia tiene un departamento, una sección que se encarga, le llaman la división de fraude, que se encarga de, aplicar esta ley, y también tiene una nueva designación, una nueva dirección, un nuevo director designado por Trump. Y dentro de la Comisión de Bolsa y Valores hay otra sección que se encarga de la aplicación de esta ley de anticorrupción y también cambió y también lo designó Trump. Todo bastante sospechoso, cuando menos muy cuestionable. Perfecto. En 2017 se hace, ya con el nuevo personal, el gobierno le hace una nueva oferta a Walmart y le dice, perfecto, vamos a resolver este asunto ya que se acabe. Los términos son más o menos los mismos que con el gobierno de Obama. Es admisión de los 3 delitos. Aquí la multa se reduce, les ofrecen aparentemente pagar solamente $300 millones. Nadie entiende bien por qué se haría un descuento del 70% en una multa de esta naturaleza. Por eso se despiertan tantas sospechas. El resto de los términos eran los mismos, una intervención, cooperación, reportes, etcétera, etcétera. Igual Walmart lo rechaza. A pesar de que se le hace el 70% de descuento, Walmart rechaza la oferta. Relativamente sospechoso, no, al menos alarmante. Llega 2019 y entonces viene una nueva oferta y esta oferta es la que realmente se acepta, que se acaba de aceptar el jueves pasado. Y en esta oferta el gobierno, las mismas personas, el gobierno de Donald Trump propone 2 convenios diferentes a Walmart. El primero, uno con la Comisión de Bolsa y Valores y otro con el Departamento de Justicia. Ok. El primero, con la Comisión de Bolsa y Valores, se firma entre la comisión y la empresa llamada Walmart Inc. Esto es muy importante porque Walmart Inc. es la empresa que cotiza en la bolsa. El convenio aquí contempla la admisión de 2 delitos. La admisión del delito de no tener un sistema de cumplimiento, un sistema anticorrupción bueno, y el delito de falsificar la contabilidad para esconder la corrupción, pero no el delito de soborno. Entonces, yo no... El resultado es, Walmart va a decir, sí, mi sistema es malo, tan malo que no impide la corrupción, sí, falsifiqué documentos para ocultar la corrupción, pero yo no pagué un soborno. Y tú no puedes decir que yo pague un soborno, y yo no voy a decir que yo pague un soborno, y entonces todos vamos a hacer como que yo no pagué un soborno. Cosa que es realmente alarmante. Pero bueno, sigue la cosa. En este convenio, además de la admisión de los 2 delitos, Walmart tiene que pagar $144 millones a la comisión por decomiso. No es una multa. El decomiso es, te quito el dinero que recibiste por cometer delitos. Te confiscan las ganancias del delito. Este monto no cuadra con las utilidades que Walmart ha tenido en las regiones en las que se le acusa de pagar sobornos. Entonces, tanto así como un decomiso, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque la sanción, si fuera un decomiso, la sanción tendría que seguir los lineamientos de la OCDE, que entre ellos es que las penas deben ser efectivas, proporcionales y disuasivas. Si Walmart está pagando menos dinero del que está ganando por cometer actos de corrupción, entonces la pena no es proporcional y mucho menos es disuasiva.
raro, todo muy raro. Se le condena también a las mismas condiciones, realizar cooperación con la comisión constante y también entregar informes periódicos. Trimestralmente y anualmente Walmart tiene que estar entregando informes sobre cómo desempeña su cumplimiento y cómo funciona su sistema anticorrupción. Eso está muy bien, es relativamente bueno y relativamente habitual. Todo lo demás es lo que puede llamar la atención. Y ahora viene lo más interesante de todo, el quid del asunto. Lo más importante es que en el segundo convenio, el que celebran con el Departamento de Justicia, se celebra por un lado, el Departamento de Justicia y WMT Brasilia, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Es la empresa Walmart Brasil, que es una cosa muy interesante. Aquí no hay, recordemos que el Departamento de Justicia se encarga de las cuestiones criminales y este convenio criminal no es contra Walmart Inc., sino contra Walmart Brasil. ¿Por qué? Y es donde se pone más interesante la cosa. Bueno, aquí los términos le imponen a Walmart una multa de $138 millones. Aquí sí la multa es multa, entonces significa por castigo. Igual debe ser efectiva, proporcional, disuasiva. No me parece que el monto refleje las utilidades que Walmart pudo obtener de la corrupción, pero también puede tomar en consideración el dinero que Walmart ya gastó en mejorar sus sistemas de anticorrupción. No vamos a cuestionar este monto en particular, no lo vamos a cuestionar. Walmart tiene que cooperar, tiene que rendir informes periódicos, hacer mejoras a su sistema de anticorrupción, tener un interventor durante 2 años, esta persona que está adentro de la empresa revisando las cuentas. Y aquí la pregunta más interesante es, ¿se le condena a inhabilitación de contratos públicos? ¿Ustedes qué creen? Pues no, nada de nada. Walmart puede seguir haciendo negocios con el gobierno de Estados Unidos siempre que quiera, siempre que se lo admita y siempre que pueda. Lo cuestionable de esta resolución es que, al igual que el convenio de la comisión, solamente Walmart admite sistemas de cumplimiento malos, admite falsificación de contabilidad, pero nunca admite soborno. No van a encontrar, ya revisamos el documento de los 2 convenios de arriba abajo, y no van a encontrar un solo apartado en el que Walmart admita el pago de los sobornos. Admite cuestiones indebidas y malas prácticas, pero nunca va a admitir el pago de los sobornos. Y aquí esto nos despierta sospechas y, entre otras cosas, vale la pena tener en cuenta el contexto. Estamos en el contexto en el que Walmart sí hace negocios con el gobierno de Estados Unidos y la mayor parte de sus manufacturas viene de China. Entonces, la resolución del convenio, con un 70% de descuento, con solo la admisión de 2 de los delitos, pero no el delito principal de corrupción, de pagar sobornos, se da en un momento en el que Estados Unidos está inmiscuido en una posible guerra comercial o negociaciones comerciales hostiles con México, una guerra comercial completamente abierta con China. Y resulta que México y China son economías que benefician directamente a Walmart porque sus subsidiarias que están involucradas en las investigaciones son la caja grande o los mayores influjos de dinero de Walmart. Todo esto es bastante alarmante y el problema de esto no es que la administración o el gobierno de Donald Trump esté cometiendo actos indebidos, que bien puede ser cierto. El problema de esto es que, como saben, como lo hemos platicado, esta ley no ha llegado tantas veces a tribunales, no hay jueces que hayan resuelto esto y entonces no hay muchos antecedentes o precedentes judiciales, jurisprudencia, y entonces nos tenemos que basar en lo que ha venido haciendo la autoridad. Pero esto que hace ahora la autoridad no se parece a nada de lo que ha hecho antes, a nada. Los términos cambian por completo y entonces esto significa que de aquí en adelante el actuar de las autoridades con respecto a la aplicación de las leyes anticorrupción va a ser impredecible y eso brinda poca certeza, es peligroso para todos y de forma particular es peligroso para los sistemas de prevención de corrupción porque realmente no sabemos qué es lo que puede pasar si actuamos mal y entonces no podemos saber qué es lo que significa actuar mal. En fin, esta es la situación con Walmart. Toda la investigación para este programa la hizo Laura Paola Villa, muchas gracias. Y yo los dejo, pero antes de irme los dejo con el mensaje que siempre hay que denunciar. Todos los actos de corrupción se tienen que denunciar siempre, pero siempre con mucho cuidado y con mucha seguridad. Si ustedes no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no tienen la tranquilidad de que ustedes físicamente no corren ningún tipo de peligro, no hagan nada, acérquense a alguien que los pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar, pero ante todo, cuídense mucho, por favor. Esto fue La Esposa del César, yo soy Michelle Levien y feliz lunes.